Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 3 versículo 6, donde dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Este versículo, note que no describe el comienzo del pecado, sino su completo desarrollo y su expresión definitiva, ya que el texto está revelando el primer pecado cometido por el hombre, que fue tanto un acto interno como externo. El aspecto interno fue el origen y el comienzo de una inclinación maligna, y el aspecto externo fue el ejercicio de decisión propia del carácter maligno motivada por una inclinación hacia el mal. Sin embargo, el aspecto interno del pecado fue la parte principal. Ese fue el verdadero comienzo del pecado en el hombre, ya que ella había quedado fascinada por su conversación con la serpiente descrita en los versículos 4 y 5. Pero note que su error fue creer las palabras del maligno en lugar de seguir y someterse al mandamiento de Dios. Génesis 2:17 nos dice: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En realidad la mujer puso su mirada en sí misma y la apartó de la gloria de Dios. Note que la secuencia de la tentación y también la caída es bosquejada mediante tres palabras en Génesis capítulo 3 versículo 6, ya que en sí misma son la secuencia que se ha repetido incontables veces a través de la historia de la humanidad. Y las palabras son, en primer lugar, Eva vio. Ella vio que el árbol era bueno para comer. Es decir, el fruto de aquel árbol era bueno para satisfacer las necesidades del cuerpo. Eva, por tanto, fue al centro del huerto y miró atentamente al árbol, y eso la guió a los deseos de la carne. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. En segundo lugar, Eva vio que fue agradable. Además que el árbol era agradable a los ojos, es decir, atractivo a la vista. El fruto de aquel árbol tenía un atractivo estético, ya que la expresión significa agradable a los ojos, no sólo en virtud de su belleza, que encantaba a la vista, sino que aún más, porque al comerlo, los ojos de Eva serían abiertos. El apóstol Juan se está refiriendo a esa segunda parte de la secuencia llamándola los deseos de los ojos. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. En tercer lugar, Eva vio que fue codiciable. El texto dice que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. El fruto del árbol hizo que Eva no pensase, por otro lado, en las terribles consecuencias de la muerte, sino en la posibilidad de alcanzar sabiduría. Mirar al fruto que era agradable no era suficiente, ya que Eva tenía que comer el fruto para obtener sabiduría. Note que puede observarse que la totalidad del ser está implicado en la caída, ya que el fruto era bueno para comer, para satisfacer las necesidades del cuerpo.
Era también agradable a los ojos para satisfacer las emociones. También era codiciable para alcanzar sabiduría, pero esto involucra el aspecto intelectual, como señala Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 16. Así pues, Adán y Eva, ellos pudieron haber satisfecho plenamente todas sus necesidades, permaneciendo en comunión y sumisión al Dios Todopoderoso, que los había creado y les había dado el lugar más privilegiado de la tierra, como señala el Salmo capítulo 8. Pero por otro lado, el orgullo de la vida los condujo a la rebelión en contra de su Creador. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Note que aquí comienza la conciencia de la desnudez, ya que sugirió primero la necesidad de cubrirse. No porque el fruto haya envenenado la fuente de la vida humana y que por su alguna cualidad inherente haya corrompido inmediatamente los poderes reproductivos del cuerpo, ni tampoco porque haya sobrevenido algún cambio físico como consecuencia de la caída, sino porque con la destrucción de la conexión normal entre el alma y el cuerpo por el pecado, el cuerpo dejó de ser morada pura del espíritu en comunión con Dios, y en el estado natural del cuerpo la conciencia fue producida no meramente por la distinción de los sesos, sino por la falta de validez de la carne. De modo que la mujer y el hombre, ellos se avergonzaban el uno del otro e intentaron esconderse de la desgracia de su desnudez espiritual, cubriéndose aquellas partes del cuerpo por las que son quitadas las impurezas de la naturaleza, que el sentido natural de vergüenza, el origen de lo que ahí está escrito, tuvo su raíz en la sensualidad o en alguna corrupción física, sino en la conciencia de culpa o vergüenza ante Dios, y consecuentemente que fue la conciencia la que realmente estuvo, es evidente, por el hecho de que el hombre y la mujer se escondieron de Dios entre los árboles del jardín, tan pronto como oyeron sus pasos. Note que por otro lado la muerte comenzó a operar en el ser interior en aquel momento en que se desobedecía el mandato de Dios. El espíritu humano había estado en control del organismo humano, pero ese control cesó. Y ahora la ley de la naturaleza pecaminosa toma el mando y el hombre comienza a transitar el camino del dolor, la desobediencia y la muerte. Génesis capítulo 3, versículo 19 dice: Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El espíritu humano deja de ser señor y se convierte en simple habitante de una casa. Y a partir de ahí Dios comienza a gobernar el espíritu humano, no mediante las leyes del espíritu, sino mediante las leyes de la naturaleza. La propuesta de Satanás de que al comer el fruto que Dios había prohibido, el hombre alcanzará un grado superior de sabiduría, era un rotundo engaño, ya que en lugar de elevarse, tanto Adán como Eva, ahora tienen que doblarse para coser hojas de higuera, a fin de cubrir su desnudez. También, en vez de adorar a Dios, ahora huyen ellos de su presencia y se esconden, ya que ahora sabían que estaban desnudos porque la gloria de la santidad se había apartado de ellos. Los delantares hechos de hojas de higuera son una señal de la pobreza y la incapacidad humana y también una demostración de que el esfuerzo humano para cubrir la desnudez de su condición pecaminosa es un absoluto fracaso.
Las obras humanas son obras inútiles e inaceptables para la salvación del pecador, ya que es un regalo de la gracia soberana de Dios que se recibe solo por medio de la fe en Jesucristo. La desobediencia de Adán y Eva no solo les separó de Dios, sino también el uno del otro. Y solo la obra mediadora de Cristo puede restaurar la comunión con Dios y la comunión entre todos aquellos que se acercan a Dios y lo hacen por la fe. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El hombre se había apartado de Dios, pero note que Dios no los dejaba solos ni puede hacerlo. Al caer el sol, cuando fue tiempo de la capacitación espiritual, Él viene a ellos como un hombre va a otro. Esta fue la forma de revelación divina más temprana. Dios conversó con el primer hombre en una forma visible, como padre e instructor de sus hijos. Note que Él no adoptó esta forma por primera vez después de la caída, sino que la empleó desde el periodo del tiempo en que trajo las bestias a Adán y le dio a la mujer para que fuese su esposa. Génesis capítulo 2, versículo 20 nos dice: Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y el versículo 22 nos dice: Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Esta forma humana de relacionarse entre Dios y el hombre no es una mera figura de lenguaje, sino una realidad que tiene su fundamento en la naturaleza de la humanidad, o antes bien, en el hecho de que el hombre fue creado a imagen de Dios. Los antropomorfismos de Dios tienen su fundamento en la divina condescendencia que culminó en Dios en Cristo. Y esto debe de ser entendido como implicando no que la corporalidad o forma corporónea es una característica esencial de Dios, sino que Dios, habiendo dado al hombre una forma corpórea, cuando lo creó a su imagen, se le reveló en un modo acorde a sus sentidos corporales, para poder así preservarlo en una comunión viviente consigo mismo. La acción de Adán y Eva tratando de alejarse de Dios está también ilustrando la manera elocuente del hecho de que el hombre sabe que el pecado lo separa de Dios, ya que el pecado impide que el hombre pueda comparecer delante de Dios santo sobre la base de sus propios méritos. Por tanto, el hombre necesita un mediador eficaz y solo hay uno que puede cubrir al pecador con su justicia y conducirlo al Padre Eterno. La primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, nos dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Note que ahora comienza la conversación de Adán de su estado pecaminoso a Dios nuevamente. Pero obsérvese, no comienza cuando Adán clama a Dios, sino cuando Dios lo llama. Es por eso que la palabra de Dios nos dice: y el Señor, Dios, llamó a Adán. Por tanto, con estas palabras debemos también de entender el comienzo de la conversación de Adán. Y de hecho, la gracia ha seguido el mismo camino con los elegidos desde ese tiempo hasta el día de hoy. Por ejemplo, así trató Dios con Abraham, Isaac y Jacob.
Los llamó desde su país natal, el país de sus parientes. Y por eso es que, especialmente en el Nuevo Testamento, se dice que los santos son los llamados de Dios y llamados de Jesucristo. Y por tanto, nuevamente, es que Pablo hizo el llamado de la primera demostración de elección y que se amonesta a los santos a que prueben su elección por su llamado, porque así como Adán estaba perdido, miserable y perecedero, hasta que Dios lo llamó de esos agujeros a los que el pecado lo había arrojado, así también nosotros yacemos donde el pecado y el diablo nos han puesto, hasta que por la palabra de Dios somos llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo. Con estas palabras, por tanto, tenemos el comienzo del descubrimiento del llamamiento de la conversión eficaz, cuando dice la palabra de Dios, y el Señor Dios llamó, en cuyo llamado pueden observarse tres cosas. La primera es que Dios llamó para que Adán lo escuchara. Y así es en la conversación de los santos del Nuevo Testamento. Como dice Pablo, si le habéis oído y habéis sido enseñados por él, como la verdad está en Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 21. Por lo tanto, ese es un descubrimiento de un llamamiento eficaz, ya que se hace que el pecador lo escuche, incluso que lo escuche claramente, señalando a la misma persona diciendo, Adán, ¿dónde estás? Y también nos dice en el Nuevo Testamento, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Como también le dijo a Moisés, te conozco por tu nombre y también has hallado gracia en mis ojos. Éxodo capítulo 33, versículo 12. En segundo lugar, note que Dios lo llamó así para fijar el pecado en su conciencia y también para obligarlo a confesar su pecado y su estado desnudo y vergonzoso. En tercer lugar, Dios lo llamó así para hacerle temblar y tener miedo del juicio de Dios. Y el Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? De hecho, la palabra ¿dónde estás? Debe necesariamente ser urgido a todo hombre en cuya alma Dios obra una conversación eficaz. Porque hasta que la persona se despierte en cuanto al estado y condición en que se encuentra, no deseará de ninguna manera nada más. Es más, no soportará volverse a Dios. Pero cuando en verdad se le hace ver a qué condición lo ha traído el pecado, es decir, que los ha puesto bajo el poder del pecado, la tiranía del diablo, la fuerza de la muerte y la maldición de Dios por su santa ley. Y es solamente entonces cuando es dulce la misericordia de Dios, cuando dice, ¿dónde estás? Ya que Dios sabía muy bien dónde estaba, pero, por otro lado, Adán pensó todo lo contrario, en esconderse de la presencia del Señor, pero el Señor lo descubrió. De hecho, los pecadores engañados piensan que pueden esconderse y esconderse de sus pecados de Dios, pero la palabra de Dios nos enseña, como sabe Dios, dice que juzgará a través de la densa nube. Job, capítulo 22, versículo 13. Pero también los tales sabrán que los ve, y lo sabrán ya sea por su corrección o por su condenación. Aunque caben hasta el infierno, dice Dios, de allí los tomará mi mano. Aunque suban al cielo, de allí lo haré bajar. Y aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, los buscaré y de allí los sacaré. Amós, capítulo 9, versículos 2 y 3. Ahora bien, ¿puede alguno esconderse en lugares secretos para que yo no los vea? Dice el Señor. ¿No lleno yo el cielo y la tierra? Dice el Señor. Jeremías capítulo 23, versículo 24. Y voy concluyendo con esto. Con astucia la serpiente hace que la mujer
acepte tener un diálogo hasta que la convence de que Dios es egoísta y por eso no quiere que coma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 6, este versículo es clave del pasaje, ya que el texto dice que la mujer, ella vio que el fruto era bueno para comer, es decir, satisfacer el cuerpo y además agradable a los ojos, es decir, atractivo a los ojos, ya que era estéticamente deseable y codiciable para alcanzar sabiduría, es decir, capaz de elevarse a la altura de Dios, la capacidad intelectual del hombre. Pero el crisma del relato tiene lugar cuando Eva, dice la palabra de Dios, que tomó el fruto y comió, y seguidamente dio también a su marido, el cual comió así como ella. El acto de Adán al comer del fruto que Jehová Dios había prohibido fue lo que trajo la gran desgracia a la humanidad. Los ojos de Adán y Eva fueron abiertos, es decir, su entendimiento, pero no para hacer el bien, sino todo lo contrario. En primer lugar, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y procuraron cubrir su desnudez, pues habían perdido la gloria de la santidad con la que habían sido originalmente creados. Por otro lado, los trajes de higuera, sin embargo, eran totalmente insuficientes e inaceptables delante de Dios. Note que el esfuerzo humano y las obras personales de nada sirven para agradar a Dios, ya que el pecador solo puede acercarse a Dios mediante la fe. La voz de Dios que Adán y Eva escucharon era la misma presencia de Dios. Seguramente, esa no era la primera vez que Dios se comunicaba con sus criaturas, y tampoco es descabellado suponer que hubo varias ocasiones en que Adán y su mujer hablaron libremente con Dios. Esa comunión existió de manera continua antes de la entrada del pecado en la experiencia humana. El daño causado por el pecado se manifiesta en que el hombre y la mujer, ellos procuraban huir de la presencia de Dios. Note por otro lado que el pecado rompe la comunión con Dios y esa comunión solo puede ser restaurada sobre la base de la gracia soberana de Dios. La acción de Adán y Eva a través de esconderse de Dios revela que el hombre mismo sabe que, debido al pecado, no le es posible presentarse delante de Dios único y verdadero. El hombre necesita una cubierta, es decir, una expiación, como señala el Salmo 32, versículo 1. Y solamente Dios puede proveer esa cubierta para la vergüenza que el pecado produce. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos muestra en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y nótese que precisamente por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, fue lo que hizo que Adán y Eva pecaran en contra de Dios, puesto que ellos se miraron a sí mismos, pero no confiaron en la palabra, en el mandato que Dios le había dado. Mi amigo, mi amiga oyente, a ti te puede ocurrir exactamente igual, que nunca te has preocupado de lo que Dios dice en su palabra, pero sin embargo, Dios extiende su mano de salvación hacia ti en la persona de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. De manera que yo te invito ahora a que tú puedas abrir tu corazón y recibir a Jesucristo como tu Salvador, el único que puede restaurar tu condición para acercarte a Dios. Ora conmigo si nunca antes la has hecho y repite esta oración que yo voy a hacer y di: Dios eterno, vengo ante ti, Señor, porque hasta ahora he andado en los deseos de la carne
en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, en mirarme a mí mismo, pero no he pensado tanto en aquel que tú enviates al mundo para salvar al mundo, que es tu unigénito Hijo Jesucristo, el cual dio su vida en la cruz del Calvario. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ello y te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.